Hola a todos. El día de hoy les voy a hablar de la síntesis de ADH y liberación de ADH. En mi contenido les hablaré generalidades, síntesis de ADH, estímulos de liberación de ADH, centro de la sed y estímulos de la sed, umbral para beber y función de la angiotensina 2 y aldosterona en el control de la osmolaridad. Y bueno, en generalidades, otros nombres de los que recibe esta hormona es hormona antidiurética, porque disminuye la cantidad de diuresis y por sus siglas ADH. Arginina vasopresina, vasopresina porque genera una vasoconstrucción en el músculo lisovascular y por sus siglas AVP, vasopresina y argipresina. Importancia de la ADH. Algo que hay que tomar en cuenta es que a mayor agua en el líquido, es decir, a mayor agua pura sin solutos, menor la osmolaridad y a menor agua pura, mayor la osmolaridad. Como pueden darse cuenta, realicé una tabla donde clasifiqué la falta de agua y el exceso de agua. Y en donde hay menor agua, se sufrirá un aumento en la osmolaridad de su plasma, haciendo que se estimulen los receptores hipotalámicos, causando una mayor síntesis y producción de ADH, produciendo así una mayor reabsorción de agua por los riñones, generando una orina concentrada, o también llamada hiperosmolar. Y de lo contrario, un exceso de agua, hay una disminución osmolar de su plasma, haciendo que se estimulen menos receptores hipotalámicos, esto causando una menor síntesis y producción de ADH, y por ende una menor reabsorción de agua por los riñones, y así generando una orina diluida o también llamada hiperosmolar. La ADH es quien controla la osmolaridad de la orina y también tiene un efecto contracorriente para la concentración de orina. Y bueno, aquí es donde se realiza la síntesis de ADH. Y como se muestra en la figura, la neuroanatomía del hipotálamo y de la hipófisis es donde se sintetiza y a su vez se libera la ADH. Los osmorreceptores son los que captan la disminución, aumento de la osmolaridad, ya que posee una vasculatura que carece de la barrera hematoencefálica, recordando que esta barrera impide la mayoría de los iones desde la sangre hacia el tejido encefálico, dando un efecto protector. Y como carece de barrera hematoencefálica, los osmorreceptores responden rápidamente a los cambios de la osmolaridad del líquido extracelular y a su vez del plasma, activándose así cuando aumente la osmolaridad plasmática e inhibiéndose cuando baje la osmolaridad plasmática. Aquí les realicé un diagrama donde les voy a explicar la liberación de ADH. Y como podemos ver, tenemos el hipotálamo, la hipófisis o glándula pituitaria, hipófisis anterior o adenohipófisis e hipófisis posterior. En el núcleo supraóptico sintetiza 5/6 partes del ADH y el paraventricular sintetiza una sexta parte del ADH. Tenemos al órgano vasculoso de la lámina terminal y al órgano subfornical. Ambos núcleos tienen conexiones axónicas que van hacia la hipófisis posterior, y la ADH se sintetiza o fabrica en el hipotálamo, en los núcleos paraventriculares y supraópticos. Se transporta y almacena a la hipófisis posterior por medio de una proteína transportadora llamada neurofisina. Se transporta y queda almacenada. Cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, se activan los osmorreceptores, ya que captan cambios de la osmolaridad, activan a los núcleos paraventriculares y supraópticos. Esto aumenta la producción de ADH y además estimula la liberación de ADH, almacenada en la hipófisis posterior. Esto gracias a la activación de canales de calcio. El calcio entra y hace que la vesícula que tiene la ADH se fusione con la membrana y se libere hacia la sangre por medio de exocitosis.
Esta ADH va a los riñones y hace que se reabsorba agua, por eso es su nombre, antidiurética. Además, el aumento de la osmolaridad, la disminución de la presión o disminución del volumen sanguíneo activan los vasoreceptores aórticos, carotídeos y auriculares, estimulando así la liberación de ADH mediado por el núcleo del tracto solitario, que es la vía. Y bueno, ¿cuáles son los estímulos para que se libere ADH? Aumento de la osmolaridad plasmática, principalmente la reducción de la presión arterial y del volumen sanguíneo. Esto gracias a los receptores que están en la aurícula izquierda y vasos pulmonares, y también varios receptores que se encuentran en el seno carotídeo y aórtico. También recordando que toda disminución de volumen y presión lleva a una hiperfusión renal, lo que estimula la liberación de renina, angiotensina, y esta angiotensina la convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 también estimula la liberación de ADH. Y aquí tenemos la importancia cuantitativa de la osmolaridad y de los reflejos cardiovasculares en el estímulo de la secreción de ADH. Una reducción en el volumen sanguíneo efectivo o un aumento en la osmolaridad del líquido extracelular estimulan la secreción de ADH, pero la ADH es considerablemente más sensible a pequeños cambios porcentuales en la osmolaridad que a cambios similares en el volumen sanguíneo. Y bueno, un ejemplo que aquí les coloqué es que un cambio en la osmolaridad plasmática es de solo 1% y es suficiente para aumentar la concentración de ADH. Por el contrario, tras una pérdida de sangre, las concentraciones plasmáticas de ADH no cambian apreciablemente hasta que el volumen sanguíneo se reduce alrededor de un 10%. Y con reducciones adicionales del volumen sanguíneo, las concentraciones de ADH aumentan rápidamente. Luego que una reducción intensa del volumen sanguíneo, los reflejos cardiovasculares desempeñan una función importante en el estímulo de la secreción de ADH. La regulación habitual día a día de la secreción de ADH durante la deshidratación simple se efectúa sobre todo a través de los cambios en la osmolaridad plasmática. Sin embargo, la reducción del volumen sanguíneo y presión arterial aumenta mucho la respuesta de la ADH al aumento de la osmolaridad. Y bueno, aquí les coloqué una tabla donde tenemos los estímulos de ADH. El estímulo principal es el aumento de la osmolaridad plasmática, que a su vez está dada por la concentración de sodio o por la disminución de volumen sanguíneo o presión arterial. La angiotensina 2 también estimula la liberación de ADH y otras situaciones como la hipoxia, náuseas. Aquí en las náuseas son un estímulo muy potente para la liberación de ADH, ya que puede aumentar hasta 100 veces más de lo normal tras el vómito. También fármacos como la morfina, nicotina y ciclofosfamida. Los que reducen la producción y liberación de ADH es principalmente la disminución de la osmolaridad, pero también el aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión arterial, disminución de angiotensina 2 y algunas sustancias como el alcohol que bebemos socialmente, fármacos como la clonidina, que es un antidepresivo, y el haloperidol, que es un bloqueante de dopamina. Y bueno, aquí tenemos la importancia de la sed en el control de la osmolaridad. Y algo que debemos saber es que los riñones minimizan la pérdida de líquido durante las deficiencias de agua mediante el sistema de retroalimentación de osmorreceptores de ADH. Pero es necesario una ingestión adecuada de líquido para equilibrar cualquier pérdida de líquido que tenga lugar mediante la sudoración y la respiración a través del aparato digestivo.
La ingestión de líquido está regulada por el mecanismo de la sed, que en conjunto al mecanismo de osmorreceptores de ADH mantienen un control preciso de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular y muchos factores que estimulan la secreción de ADH. También aumenta la sed, que se define como un deseo constante de agua, es el deseo de beber líquido, un deseo voluntario en el centro de la sed. También se relaciona con el centro de la ADH, de la liberación de ADH, o sea, en este órgano subfornical y vasculoso de la lámina terminal, que principalmente en el órgano vasculoso de la lámina terminal es donde eh, se acentúa el centro de la sed, que funciona por medio de osmorreceptores, o sea, son los osmorreceptores que estimulan y van a causar el estímulo de la sed de tal forma que hacen al estimular la producción y secreción de ADH. Aquí coloqué otra tabla donde vemos los principales estímulos de la sed y podemos ver cómo comparten lo mismo prácticamente que los de la liberación de ADH. Tenemos un aumento de la osmolaridad, disminución sanguínea, disminución de presión arterial, aumento de la angiotensina 2, lo mismo que varía que la sed también es estimulado por la sequedad de boca y lo contrario se inhibe una distinción gástrica. Estímulos digestivos y faringios. Muy importante, esto porque al momento que bebemos o hidratamos nuestra boca y nuestro esófago, vamos a calmar esa sed y se inhibe la sed cuando tomamos agua y eso no significa que se regule la osmolaridad plasmática, ya que la osmolaridad plasmática cuando estamos deshidratados va a haber un aumento de la osmolaridad, va a regular la osmolaridad al momento que bebemos. Esto puede tardar de 30 a 60 minutos para poder regularse. Y entonces esto es importante porque al hidratarnos o al hidratar nuestra boca vamos a calmar esa sed, porque de lo contrario seguiríamos bebiendo, bebiendo y bebiendo, pudiendo causarnos una hiperhidratación o una hiponatremia dilucionada. Esto es importante que lo sepamos porque um, a mayor edad, menor sensibilidad de este centro de la sed. Es por eso que las personas de la tercera edad tienen una tendencia a la deshidratación, ya que este centro se encuentra inhibido, es decir, es menos sensible. Los riñones deben excretar continuamente una cantidad obligatoria de agua, incluso en una persona deshidratada. Para eliminar el exceso de solutos que ingiere o produce el metabolismo, el agua también se pierde por evaporación a través de los pulmones y el aparato digestivo y mediante la evaporación y la sudoración de la piel, por tanto, siempre hay una tendencia a la deshidratación con un incremento resultante de la concentración de sodio y la osmolaridad en el líquido extracelular. Cuando la concentración de sodio aumenta solo alrededor de 2.000 equivalentes sobre el litro por encima de lo normal, se activa el mecanismo de la sed que provoca el deseo de beber agua. A esto se le llama umbral para beber. Y así pues, incluso pequeños incrementos de la osmolaridad plasmática promueven normalmente la ingesta de agua, lo cual normaliza la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular. De esta forma, la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular se controlan de forma precisa. En la figura podemos ver el efecto de los cambios grandes en la ingesta de sodio sobre la concentración de sodio en el líquido extracelular en condiciones normales, que es la línea roja. Y después de bloquear los mecanismos de retroalimentación de la hormona antidiurética, que es la ADH, y de la sed, es la línea azul. Observamos que el control de la concentración de sodio en el líquido extracelular es malo si no existen estos mecanismos de retroalimentación. Y bueno, aquí les presento una imagen que nos muestra el aumento de la osmolaridad.
Va a estimular el centro de la sed o arginina vasopresina, que es la ADH. Entonces, fíjense, aumenta la osmolaridad y se estimula en el núcleo paraventricular y supraóptico, que también está la ADH. Va a actuar en los riñones, como vimos, disminuyendo la excreción de agua, aumentando la reabsorción y hay una retroalimentación. También tenemos la disminución de volumen y de presión en el seno carotidio. Igual esta disminución de volumen va a llevar a un estímulo del aparato yuxtaglomerular por las células yuxtaglomerulares para liberar renina formando angiotensina 2 que estimula el centro de la sed y también estimula la producción de ADH. Y así más o menos funciona toda esta retroalimentación, recordando que son cambios pequeños de la osmolaridad que estimulan la sed y ADH, pero cambios grandes del volumen y presión van a afectar a la ADH y de la sed. Obviamente, este efecto es más potente, pero menos sensible. Aquí coloqué las dos tablas que había mostrado anteriormente para hacer una comparación. ¿Quiénes son los que estimulan la sed? Y son casi los mismos que estimulan la ADH. Por eso son paralelos. El aumento de la osmolaridad aumenta la sed y la ADH, y la disminución de la osmolaridad inhibe la sed y la ADH. Estas son pequeñas variaciones muy sensibles, pero la disminución de volumen sanguíneo y presión van a estimular muy fuertemente la sed y la ADH, pero se requiere una mayor pérdida de volumen y presión para que recién se estimule, aunque si se estimula este efecto es mucho más potente. Y bueno, función de la angiotensina 2 y aldosterona en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Cuando la ingestión de sodio es baja, mayores concentraciones de estas hormonas estimulan la reabsorción de sodio en los riñones, lo que impiden pérdidas importantes de sodio. Incluso aumenta la ingestión de sodio, puede ser tan solo de un 10% de lo normal. Por el contrario, con una ingesta elevada de sodio, la menor formación de estas hormonas permite a los riñones excretar grandes cantidades de sodio, debido a la importancia de la angiotensina 2 y de la aldosterona en la regulación de la excreción renal de sodio. Podría inferirse equivocadamente que también son importantes en la regulación de la concentración del sodio y del líquido extracelular. Y aunque estas hormonas aumentan la cantidad de sodio en el líquido extracelular, también aumentan el volumen del líquido extracelular al aumentar la reabsorción del agua junto con la del sodio. Por tanto, la angiotensina 2 y la aldosterona ejercen un escaso efecto sobre las concentraciones de sodio, excepto en condiciones extremas. Y bueno, aquí les presento esta tablita que aquí podemos ver el efecto de los grandes cambios en la ingestión de sodio sobre la concentración de sodio en el líquido extracelular en condiciones normales, que es la línea roja, y después de bloquear el sistema de retroalimentación de la aldosterona, que es la línea azul, apreciamos que la concentración de sodio se mantiene relativamente constante a lo largo de esta gran amplitud de ingestiones de sodio, con o sin el control de retroalimentación de aldosterona. Y bueno, algo que quería recalcar por último es que un mecanismo de apetito o de apetito por la sal para el control de la concentración de sodio y del volumen del líquido extracelular
es que el mantenimiento del volumen y la concentración de sodio del líquido extracelular exigen un equilibrio entre la excreción de sodio y su ingestión. En la actualidad, la ingestión de sodio es casi siempre mayor de la necesaria para la homeostasis. De hecho, en la ingestión media de sodio en los sujetos de las culturas industrializadas que comen alimentos procesados suelen ser de 100 a 200 miliequivalentes al día, aunque los seres humanos pueden vivir y funcionar normalmente con una ingestión de solo 10 a 20 mil equivalentes al día. Y bueno, luego la mayoría de las personas consumen más de sodio del que es necesario para que la homeostasis y las pruebas indiquen que nuestra ingestión actual de sodio pueda tener relación con trastornos cardiovasculares como es la hipertensión. Y bueno, pues eso sería todo. Como de bibliografía utilicé el libro de Guyton Hall, Tratado de Fisiología Médica, 14 edición. Soy la alumna Roseli Cisneros Pérez de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede Chotzingo, Puebla. Espero les haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.